Título del cuento: Clara. Autor: Roberto Bolaño. Era tetona, tenía las piernas muy delgadas y los ojos azules. Me gusta recordarla así. No sé por qué me enamoré de ella, pero lo cierto es que me enamoré como un loco, y al principio, quiero decir, los primeros días, las primeras horas, las cosas marcharon bien. Después Clara volvió a su ciudad en el sur de España. Estaba de vacaciones en Barcelona, y todo empezó a torcerse. Una noche soñé con un ángel. Yo entraba en un bar enorme y vacío y lo veía sentado en un rincón, delante de un café con leche, con los codos sobre la mesa. Es la mujer de tu vida, me decía, levantando la cara y lanzándome con su mirada, una mirada de fuego, al otro lado de la barra. Yo me ponía a gritar, camarero, camarero, y entonces abría los ojos y escapaba de ese sueño desesperante. Otras noches no soñaba con nadie, pero me despertaba llorando. Mientras tanto, Clara y yo nos escribíamos. Sus cartas eran escuetas. Hola, ¿cómo estás? Llueve, te quiero, adiós. Al principio esas cartas me asustaron. Se acabó todo, pensé. Sin embargo, después de un estudio detenido, llegué a la conclusión de que su parvedad epistolar se debía a la necesidad de ocultar sus errores gramaticales. Clara era orgullosa y detestaba escribir mal, aunque eso trajera apretajado mi sufrimiento ante su aparente frialdad. Por aquella época tenía 18 años. Había dejado el instituto y estudiaba música en una academia particular y dibujo con un pintor paisajista retirado. Pero la verdad es que no le interesaba demasiado la música y de la pintura se podría decir que casi lo mismo. Le gustaba, pero no era capaz de apasionarse. Un día me llegó una carta en donde a su manera escueta me comunicaba que se iba a presentar a un concurso de belleza. Mi respuesta: 3 folios escritos por ambos lados. Abundaba en afirmaciones de toda clase sobre la serenidad de su belleza, sobre la dulzura de sus ojos, sobre la perfección de su talle, etc. Era una carta que resumaba cursilería y cuando la tuve acabada dudé si mandársela o no, pero al final se la mandé. Durante varias semanas no supe nada de ella. Hubiera podido llamarla por teléfono, pero no lo hice, en parte por discreción y en parte porque en aquella época yo era más que una pobre rata. Clara obtuvo el segundo puesto en el concurso y estuvo deprimida durante una semana. Sorprendentemente me envió un telegrama en el que decía: segundo puesto, stop, recibí tu carta, stop, ven a verme. Los stop estaban claramente escritos. Una semana después cogí el primer tren que salía rumbo a su ciudad. Antes, por supuesto, quiero decir después del telegrama, hablamos por teléfono y tuve la oportunidad de escuchar la historia del concurso de belleza varias veces. Por lo visto, Clara estaba verdaderamente afectada, así que hice mis maletas y tan pronto como pude me monté en un tren y a la mañana siguiente, muy temprano, ya estaba en aquella ciudad desconocida. Llegué a la casa de Clara a las 9:30 de la mañana. En la estación me tomé un café y fumé varios cigarrillos para matar el tiempo. Una mujer gruesa y despeinada me abrió la puerta y cuando dije que buscaba a Clara, me miró como si fuera una oveja camino al matadero. Durante algunos minutos, que me parecieron excesivamente largos y que después, pensando en todo el asunto, caí en la cuenta de que en efecto lo fueron, la esperé sentado en la sala, una sala que irrazonablemente me pareció acogedora, excesivamente recargada, pero acogedora y llena de luz. La aparición de Clara me hizo el efecto de la aparición de una diosa. Sé que es estúpido pensarlo, sé que es estúpido decirlo, pero así fue. Los días siguientes fueron agradables y desagradables. Vimos muchas películas, casi una diaria. Hicimos el amor. Yo era el primer tío con el que Clara se acostaba, lo que no pasaba de ser una anécdota curiosa, pero que a la larga me iba a costar caro. Paseamos, conocí a los amigos de Clara, fuimos a 2 fiestas espantosas. Le propuse que se viniera a vivir conmigo a Barcelona. Por supuesto, a esas alturas yo sabía cuál sería la respuesta. Un mes después, una noche, tomé el tren de vuelta. Recuerdo que el viaje fue horrible. Poco después Clara me escribió una carta, la más larga que nunca me mandara, diciéndome que no podía seguir conmigo, que las presiones a las que la sometía, mi propuesta de vivir juntos y tal, eran inaceptables, que todo había terminado. Hablamos 3 o 4 veces más por teléfono. Creo que yo también le escribí una carta en donde la insultaba, en donde le decía que la amaba. En cierta ocasión en que viajé a Marruecos, la llamé desde el hotel en que me hospedaba, en Alguerizas, y esta vez pudimos conversar educadamente. O eso le pareció a ella, o eso creí yo. Años después, Clara me iba a contar los trozos de su vida que yo me había perdido irremediablemente.
E incluso muchos años después, la misma Clara y algunos de sus amigos volverían a contarme la historia, empezando desde cero o retomando la historia donde yo la había dejado. Para ellos era lo mismo. Yo era, al fin y al cabo, un desconocido, un extraño. Para mí también, aunque me resistiera, era lo mismo. Clara, predeciblemente, se casó poco después de terminar su noviazgo. Sé que la palabra noviazgo es excesiva, pero no se me ocurre otra. Conmigo, naturalmente, y el afortunado fue, como también era lógico, uno de aquellos amigos a quienes conocí durante mi primer viaje a su ciudad. Pero anteriormente tuvo problemas mentales. Solía soñar con ratas, solía oírlas por la noche en su cuarto y durante meses, los meses previos a su matrimonio, estuvo durmiendo en el sofá de la sala. Supongo que con la boda desaparecieron las jodidas ratas. Bien, Clara se casó y el marido al que Clara amaba, resultó una sorpresa incluso para ella. Al cabo de un año o dos, no lo sé. Clara me lo contó, pero lo he olvidado. Se separaron. La separación no fue amistosa. El tipo le gritó, Clara le dio una bofetada. El tipo le contestó con un puñetazo que le desencajó la mandíbula. A veces, cuando estoy solo y no puedo dormir, pero tampoco tengo ánimos para encender la luz, pienso en Clara, la ganadora del segundo puesto en el concurso de belleza, y la veo con la mandíbula colgando, incapaz de volver a encajársela ella sola y conduciendo con una sola mano. Con la otra se sostiene la quijada, conduciendo hacia el hospital más cercano. Me gustaría reírme, pero no puedo. De lo que sí me río es de su noche de bodas. El día antes la habían operado de hemorroides, así que no fue muy lúcida, supongo. O tal vez sí. Nunca le pregunté si pudo hacer el amor con su marido. Creo que lo hicieron antes de la operación. En fin, no importa. Todos estos detalles me retratan más a mí que a ella. El caso es que Clara se separó un año o dos después de la boda y se puso a estudiar. No tenía acabado el bachillerato, por lo que no podía entrar en la universidad, pero excluyendo eso, lo probó todo. Fotografía, pintura. No sé por qué siempre pensó que podía ser una buena pintora. Música, mecanografía, informática, todas esas carreras de un año y diploma, y promesas de trabajo en la que te meten en la cabeza o de culo los jóvenes desesperados. Y Clara, aunque se sentía feliz de haber dejado atrás a un marido que le pegaba, en el fondo era una desesperada. Volvieron las ratas, las depresiones, las enfermedades misteriosas. Durante 2 o 3 años estuvo siendo tratada de úlcera y al final se dieron cuenta de que no tenía nada, al menos en el estómago, o eso decían. Por aquella época creo que conoció a Luis, un ejecutivo que se hizo su amante y que además la convenció para que estudiara algo relacionado con administración de empresas. Según los amigos de Clara, esta por fin había encontrado al hombre de su vida. No tardaron en ponerse a vivir juntos. Clara comenzó a trabajar en unas oficinas, una notaría o una gestoría, no lo sé. Un trabajo muy divertido, decía Clara sin ningún asomo de ironía, y la vida pareció encarrilarse definitivamente. Luis era un tipo sensible, nunca le pegó. Un tipo culto. Fue uno de los 2 millones de españoles, creo, que compraron los fascículos de la obra completa de Mozart. Y un tipo paciente. La escuchaba todas las noches y los fines de semana. Y aunque Clara tenía pocas cosas que decir sobre sí misma, hablaba de ello incansablemente. Ya no le amargaba el concurso de belleza, por cierto, aunque de tanto en tanto volvía sobre él, sino más bien sus depresiones, su tendencia a la locura, los cuadros que habría querido pintar y que no había pintado. No sé por qué. Tal vez porque les faltó tiempo, no tuvieron hijos, aunque Luis, según Clara, se moría por los niños. Pero ella no estaba preparada. Aprovechaba el tiempo para estudiar, para escuchar música. Mozart, pero luego siguieron otros, para hacer fotografías que no mostraban nada. A su manera oscura e inútil, intentaba preservar su libertad e intentaba aprender. A los 31 años se acostó con un compañero de oficina. Fue algo simple y sin mayores consecuencias, al menos para ellos dos, pero Clara cometió el error de contárselo a Luis. La pelea fue espantosa. Luis destrozó una silla o un cuadro que él mismo había comprado, se emborrachó y durante un mes no le dirigió la palabra. Según Clara, a partir de ese día las cosas nunca volvieron a ser iguales, pese a la reconciliación, pese a un viaje que realizaron juntos a un pueblo de la costa, un viaje más bien triste y mediocre. A los 32, su vida sexual era casi inexistente, y poco antes de cumplir los 33, Luis le dijo que la quería, que la respetaba, que nunca la olvidaría,
pero que desde hacía varios meses salía con una compañera de trabajo divorciada y con hijos, una chica buena y comprensiva y que pensaba irse a vivir con ella. En apariencia, Clara se tomó la separación, era la primera vez que la dejaban, bastante bien, pero a los pocos meses cayó en una nueva depresión que lo obligó a dejar el trabajo temporalmente y empezar un tratamiento psiquiátrico que no le sirvió de mucho. Las pastillas que tomaba la inhibían sexualmente, aunque intentó, con más voluntad que resultados, acostarse con otras personas, entre ellas yo. Nuestro encuentro fue breve y en líneas generales desastroso. Clara volvió a hablarme de las ratas que no la dejaban en paz. Cuando se ponía nerviosa no paraba de ir al baño. La primera noche que nos acostamos se levantó a orinar unas 10 veces. Hablaba de ella misma en tercera persona. De hecho, una vez me dijo que dentro de su alma existían tres Claras. Una niña, una vieja, que era la esclava de la familia, y una joven, la Clara verdadera, con ganas de irse de una vez por todas de aquella ciudad, con ganas de pintar, de hacer fotografías, de viajar y de vivir. Los primeros días de nuestro encuentro temí por su vida, tanto que a veces ni siquiera salía a comprar por temor a encontrarla muerta a mi regreso. Pero con los días mis temores se fueron desvaneciendo y supe, tal vez porque eso era lo que me convenía, que Clara no iba a quitarse la vida, no iba a tirarse por el balcón de su casa, no iba a hacer nada. Poco después me marché, aunque esta vez decidí llamarla por teléfono cada cierto tiempo, no perder el contacto con una de sus amigas que me mantendría informado, si bien de manera espaciada, ¿no?, de lo que le fuera sucediendo. Así supe algunas cosas que acaso hubiera preferido no saber, episodios que en nada contribuían a mi serenidad, historias de las que un egoísta debe protegerse siempre. Clara volvió al trabajo. Las nuevas pastillas que tomaba obraron milagros en su ánimo, y al poco tiempo, tal vez como represalia por la baja tan prolongada, la destinaron a una sucursal de otra ciudad andaluza, no muy lejos de su ciudad. Allí se dedicó a ir al gimnasio. Con 34 años distaba mucho de ser la belleza que conocí con 17 y a entablar nuevas amistades. Así fue como conoció a Paco, divorciado como ella. No tardaron en casarse. Al principio, Paco ponderaba las fotografías y las pinturas de Clara ante quien quisiera escucharlo, y Clara creía que Paco era una persona inteligente y de buen gusto. Con el tiempo, sin embargo, Paco dejó de interesarse por los esfuerzos estéticos de Clara y quiso tener un hijo. Clara tenía 35 años y en principio la idea no le entusiasmaba, pero acabó cediendo y tuvieron un hijo. Según Clara, el niño colmaba todos sus anhelos. Esa fue la palabra empleada. Según sus amigos, cada día estaba peor, lo que en realidad quería decir bien poco. En cierta ocasión, por motivos que no vienen al caso, tuve que pasar una noche en la ciudad de Clara. La llamé desde el hotel, le dije dónde estaba, concertamos una cita para el día siguiente. Yo hubiera preferido verla esa misma noche, pero desde nuestro último encuentro, Clara, tal vez con razón, me consideraba una especie de enemigo y no insistí. Cuando la vi me costó reconocerla. Había engordado y su rostro, pese al maquillaje, exhibía el estrago más que del tiempo de las frustraciones, cosa que me sorprendió, pues yo en el fondo nunca creí que Clara aspirara a nada. Y si tú no aspiras a nada, ¿de qué puedes estar frustrado? Su sonrisa también había experimentado un cambio. Antes era cálida y un poco tonta, la sonrisa al fin y al cabo de una señorita de capital de provincia, y ahora era una sonrisa mezquina, una sonrisa hiriente en la que era fácil leer el resentimiento, la rabia, la envidia. Nos besamos en las mejillas como dos imbéciles, y luego nos sentamos durante un rato. No supimos qué decir. Fui yo quien rompió el silencio. Le pregunté por su hijo. Me dijo que estaba en la guardería y luego me preguntó por el mío. Está bien, dije. Los dos nos dimos cuenta de que a menos que hiciéramos algo, aquel sería un encuentro de una tristeza insoportable. ¿Cómo me encuentras?, dijo Clara. Sonó como si me pidiera que la bofeteara. Igual que siempre, contesté automáticamente. Recuerdo que nos tomamos un café y después dimos un paseo por una avenida de plátanos que conducía directamente a la estación. Mi tren salía dentro de poco, pero nos despedimos en la puerta de la estación y nunca más la volví a ver. Mantuvimos, eso sí, algunas conversaciones telefónicas antes de su muerte. Solía llamarla cada 3 o 4 meses. Con el tiempo había aprendido a no tocar jamás los asuntos personales, los asuntos íntimos en mis charlas con Clara, más o menos de la misma manera en que uno en los bares con los desconocidos solo habla de fútbol. Así que hablábamos de la familia, una familia abstracta como un poema cubista,
de la escuela de su hijo, de su trabajo en la empresa, lo mismo de siempre, en donde con los años llegó a conocer la vida de cada empleado, los líos de cada ejecutivo, secretos que la satisfacían de manera casi excesiva. En una ocasión intenté sonsacarle algo de su esposo, pero llegados a ese punto, Clara se cerraba en banda. Te mereces lo mejor, le dije una vez. Es curioso, contestó Clara. ¿Qué es curioso? Dije yo. Es curioso lo que dices. Es curioso que seas precisamente tú quien lo diga, dijo Clara. Intenté cambiar rápidamente de tema. Arguí que se me acababan las monedas. Nunca he tenido teléfono, nunca lo tendré. Siempre llamaba desde una cabina pública. Dije adiós precipitadamente y colgué. Ya no era capaz, me di cuenta, de sostener otra pelea con Clara. Ya no era capaz de escuchar el esbozo de otra de sus innumerables coartadas. Una noche, hace poco, me dijo que tenía cáncer. Su voz era tan fría como siempre, la misma voz que me anunció hace años que participaría en un concurso de belleza, la misma voz que hablaba de su vida con un deshacimiento propio de un mal narrador, imponiendo puntos exclamativos donde no venían a cuento, enmudeciendo cuando debía haber hablado, escarbado en la herida. Le pregunté, lo recuerdo, si ya había ido a ver a un médico, como si ella sola o con la ayuda de Paco se lo hubiera diagnosticado. Claro que sí, dijo. Escuché al otro lado del teléfono algo parecido a un graznido. Se reía. Después hablamos brevemente de nuestros hijos y después me pidió, estaría sola o aburrida, que le contara algo de mi vida. Me inventé lo primero que se me pasó por la cabeza y quedé en llamarla a la semana siguiente. Esa noche dormí muy mal. Encadené una pesadilla tras otra y de pronto me desperté dando un grito y con la certeza de que Clara me había mentido, que no tenía cáncer, que le pasaba algo, eso era indudable. Desde hacía 20 años le estaban ocurriendo cosas, todas pequeñas y jodidas, todas llenas de mierda y sonrientes, pero que no tenía cáncer. Eran las 5 de la mañana. Me levanté y caminé hacia el paseo marítimo con el viento a favor, lo que era extraño, pues el viento siempre sopla del mar hacia el interior del pueblo y pocas veces desde el interior hacia el mar. No me detuve hasta llegar a la cabina telefónica que está junto a la terraza de uno de los bares más grandes del paseo marítimo. La terraza estaba desierta, las sillas atadas a las mesas con cadenas, pero en un banco un poco más allá, casi a la orilla del mar, un vagabundo dormía con las rodillas levantadas y de tanto en tanto se estremecía como si tuviera pesadillas. Pulsé el único teléfono que tenía en mi agenda de la ciudad de Clara que no era de Clara. Tras mucho rato, una voz de mujer contestó la llamada. Le dije quién era y de pronto ya no pude hablar más. Pensé que colgaría, pero oí el chasquido de un encendedor y luego los labios aspirando el humo. ¿Sigues ahí? Dijo la mujer. Sí, dije. ¿Has hablado con Clara? Sí, dije. ¿Te dijo que estaba enferma de cáncer? Sí, dije. Pues es verdad, dijo la mujer. De golpe se me vinieron encima todos los años desde que conocí a Clara, todo aquello que había sido mi vida y en donde Clara apenas tuvo nada que ver. No sé qué más me dijo la mujer al otro lado del teléfono, a más de 1000 kilómetros de distancia. Creo que sin querer, como en el poema de Rubén Darío, me puse a llorar. Busqué en mis bolsillos el tabaco, escuché fragmentos de historias, médicos, operaciones, senos amputados, discusiones, puntos de vista distintos, deliberaciones, movimientos que me mostraban a una Clara a la que yo jamás podría conocer, acariciar, ayudar. Una Clara que jamás me podría salvar. Cuando colgué, el vagabundo estaba a mi lado, a menos de 1 metro de distancia. No lo había oído llegar. Era muy alto, demasiado abrigado para la temporada, y me miraba con fijeza, como si fuera corto de vista o temiera una acción inesperada de mi parte. Yo estaba tan triste que ni siquiera me asusté, aunque después, cuando volvía por las calles retorcidas del interior del pueblo, comprendí que por un segundo había olvidado a Clara y que eso ya no me detendría. Hablamos muchas veces más. Hubo semanas en que la llamé 2 veces al día, llamadas cortas, ridículas, en donde lo único que quería decir no se lo podía decir, y entonces hablaba de cualquier cosa. Lo primero que se me venía a la cabeza, nonsenses, que esperaba la hicieran sonreír. En alguna ocasión me puse nostálgico y traté de evocar los días pasados, pero Clara entonces se recubría con su coraza de hielo y yo no tardaba en abandonar la nostalgia. Cuando se fue acercando la fecha de su operación, mis llamados arreciaron. En una ocasión hablé con su hijo, en otra con Paco. Ambos se veían bien, se les oía bien, menos nerviosos que yo, al menos. Probablemente estoy equivocado, seguro que lo estoy,
Todos se preocupan por mí, me dijo Clara una tarde. Pensé que se refería a su marido y a su hijo, pero en realidad el todos abarcaba a mucha gente más, mucha más de la que yo pudiera pensar, a todos. La tarde anterior al día que debía hospitalizarse, llamé. Me contestó Paco. Clara no estaba. Desde hacía 2 días nadie sabía nada de ella. Por el tono que empleó Paco, intuí que sospechaba que podía estar conmigo. Se lo dije francamente, conmigo no está, pero esta noche deseé con todo mi corazón que Clara apareciera por mi casa. La esperé con las luces encendidas y al final me dormí en el sofá y soñé con una mujer hermosísima que no era Clara, una mujer alta, con los pechos pequeños, delgada, con las piernas largas, los ojos marrones y profundos, una mujer que nunca sería Clara, y que con su presencia la eliminaba, la dejaba reducida a una pobre cuarentañera temblorosa y perdida. No vino a mi casa. Al día siguiente volví a llamar a Paco. Repetí la llamada 2 días más tarde. Clara seguía sin dar señales de vida. La tercera vez que lo llamé, Paco habló de su hijo y se quejó de la actitud de Clara. Todas las noches me pregunto dónde estará, dijo. Por el tono de su voz, por el giro que iba tomando la conversación, comprendí que necesitaba mi amistad, la amistad de cualquiera, pero yo no estaba en condiciones de brindarle ese consuelo.